Karina, nos encontramos con el doctor Pablo Hurtado, a quien agradecemos me haya conseguido esta entrevista acerca de la hepatitis C. Procedemos con la primera pregunta. Doctor Hurtado, ¿qué nos podría decir acerca de la hepatitis? Bueno, hepatitis es una situación compleja. Es menester hacer algunas consideraciones. Primero, se tiene que partir del concepto de hepatitis. Hepatitis, en términos generales, significa inflamación del parénquima hepático, es decir, del hígado. Cuando tenemos una inflamación del hígado, se tiene también que partir de una situación importante en relación a cómo clasificamos las hepatitis. Las hepatitis se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos las hepatitis alcohólicas y las hepatitis no alcohólicas. Cuando hablamos de hepatitis alcohólica es muy importante el antecedente de bebida alcohólica en una forma importante por la persona o el paciente que consulta. Y cuando nos referimos a las hepatitis no alcohólicas tenemos algunas posibilidades. Las hepatitis no alcohólicas pueden ser hepatitis virales. Aquí subdividimos en dos grupos: las hepatitis causadas por virus que afectan primariamente al hígado, son el virus A, el virus B, el virus C y el virus delta o virus D. Y actualmente también se describe el virus de la hepatitis E. Cuando hablamos de virus que afectan secundariamente al hígado, tenemos en algunos casos los herpes virus y el virus de la fiebre amarilla, entre los más importantes. Y también dentro del grupo de las hepatitis no alcohólicas, además de las virales, también tenemos sobre todo en el sexo femenino las hepatitis autoinmunes, y en algunos casos la hepatitis es secundaria a tóxicos, fundamentalmente algunos medicamentos. Pasando con la siguiente pregunta, ¿cuáles serían las características clínicas de las hepatitis virales? Bueno, las hepatitis virales pueden tener dos formas de presentación. Hablamos de una hepatitis aguda. En un porcentaje importante de pacientes, las hepatitis agudas se caracterizan fundamentalmente por síntomas digestivos. Es decir, la persona presenta náusea, vómito, disminución del apetito. Y el signo más importante de una hepatitis aguda es la coloración amarilla de las escleras por aumento de las bilirrubinas y una orina que se denomina colúrica, una orina oscura. Eso como signos más importantes. Pero hay que resaltar lo siguiente: nosotros podemos tener un diagnóstico clínico de hepatitis, pero el diagnóstico de confirmación tiene que ser con examen de sangre. Esa es una cuestión muy importante porque es común cuando una persona le pregunta a sus antecedentes, dice tuve hepatitis, pero es importante saber qué tipo de hepatitis y eso solamente se confirma mediante exámenes de laboratorio. Sabemos que dentro de las hepatitis virales tenemos la hepatitis C, que es considerada una de las más graves. Introduciéndonos más en este tema, ¿qué podemos hablar de la hepatitis C? Bueno, la hepatitis C tiene una prevalencia muy alta, sobre todo en países europeos y en los Estados Unidos. Por ventaja, en nuestro medio, el porcentaje de pacientes con hepatitis C es bajo, pero eso no significa que no sea un tema importante. Dentro de la historia natural de la infección de la hepatitis C, tenemos que saber lo siguiente: el 80% de los pacientes que se contagian, la mayoría va a formas crónicas y solamente un 20% pueden curar espontáneamente de la hepatitis C. Entonces, un tema que es importante: ¿cómo se transmite la hepatitis C? La hepatitis C, a diferencia de la hepatitis B, la forma más importante de contagio es por sangre contaminada. Es decir, es una situación característica de las personas que utilizan drogas por vía intravenosa o material contaminado con sangre. Una forma de transmisión menos común es por la vía sexual y también se puede transmitir por la vía vertical, es decir, de la madre al hijo, pero un porcentaje menor que el de la hepatitis B. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hepatitis C? Puede haber cuadros de hepatitis aguda, pero un porcentaje muy alto de pacientes con hepatitis C tienen formas asintomáticas y el diagnóstico en la gran mayoría de veces es
en personas que van a hacerse un chequeo médico por donación de sangre. Entonces, el primer examen que usted tiene que realizar para el diagnóstico de certeza de la hepatitis C es pedir anticuerpos contra el virus. Si es que estos anticuerpos son positivos, el segundo paso se tiene que pedir una carga viral para saber qué tipo de virus, porque esto tiene una importancia en el tratamiento de la hepatitis C. Como una situación de información, el virus de la hepatitis C tiene 6 genotipos, del 1 al 6, siendo el más grave el genotipo 1 y 2. Entonces, la norma dice lo siguiente: partimos de un examen para anticuerpos. Si estos anticuerpos son positivos, hacemos una carga viral. Si la carga viral es positiva, tenemos que hacer el genotipo, pero se tiene que repetir una segunda carga viral en 6 meses. Y si es que esta carga viral en 6 meses sigue siendo positiva, todos los pacientes requieren tratamiento para hepatitis C. ¿Por qué razón? Porque las complicaciones a mediano y largo plazo de la hepatitis C son básicamente cirrosis y cáncer hepático. He leído así en varios artículos acerca de que han habido varios tratamientos para la hepatitis C, se han ido desarrollando. Entonces, ¿cuál sería como el tratamiento más adecuado, el primer tratamiento que se le da a una persona con hepatitis C? En realidad es una situación interesante porque el tratamiento para hepatitis C es uno de los avances más importantes en relación al grupo de medicamentos que podemos tener a disponibilidad. Eso obviamente estamos hablando en países del primer mundo, porque en nuestro medio la realidad es muy diferente. En todo caso, la hepatitis C, con los regímenes de tratamiento actual, usted puede ofertar una curación que va del 90 al 100%. Entonces, por ejemplo, en el virus de la hepatitis C genotipo 1 y 2, el tratamiento de elección consiste en la administración de 3 medicamentos: interferón pegilado, que se da en dosis semanal, combinado con un medicamento denominado ribavirina, y se asocia un tercer medicamento nuevo que se llama sofosbuvir. Con este esquema, para darle una idea, el tratamiento antes se realizaba solamente con interferón pegilado y con ribavirina, y en el genotipo 1 y 2 se conseguía una curación solamente en un 40-50%. Adicionando esta nueva molécula que actúa inhibiendo al virus, la posibilidad de tratamiento para el virus de la hepatitis C, cualquiera que sea sus genotipos, puede llegar del 90 al 100%. La dificultad está en que en nuestro medio todavía no se dispone del medicamento y el costo es extremadamente alto. Un tratamiento para hepatitis C con este nuevo medicamento tiene un costo de $40,000 a $50,000. Entonces es una urgencia el tratar de que exista universalidad en el tratamiento, pero hay nuevos esquemas incluso con otros medicamentos que se pueden dar por vía oral y las tasas de curación son bastante altas. En eso ha habido un desarrollo importantísimo para el tratamiento de la hepatitis C. ¿Qué serían las medidas de prevención para evitar la hepatitis C? Bueno, lamentablemente una de las estrategias más importantes sería la vacunación para hepatitis C, pero debido a la variabilidad genética del virus, esto es una situación compleja. Existen trabajos que están buscando desarrollar una vacuna. Se esperará resultados en 5 a 10 años. Entonces, la única manera de prevenir la hepatitis C es evitar el contagio a través de las formas de transmisión. Es una de las formas de transmisión más importantes, es, como se había mencionado, el contacto con sangre contaminada. Entonces, habría que evitar en lo posible la situación de utilizar jeringas contaminadas o los accidentes perfurocortantes, sobre todo en los. Agradezco mucho que me haya conseguido su tiempo para realizar esta entrevista y espero encontrarlo en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Igual en mi área de infectología, cualquier tema que se presente o tenga inquietudes, siempre estamos a las órdenes. Gracias. Muchas gracias.